El sol de la mañana se colaba a través de las rendijas de una persiana vieja en la habitación de Mateo, en el corazón del barrio Kennedy, en Bogotá. El aire se sentía pesado, cargado con un peso invisible que aplastaba el alma. Mateo estaba sentado al borde de la cama, con las manos sosteniendo su cabeza mientras miraba a su madre, doña Elena, que yacía débil en una cama improvisada en un rincón de la sala. Su cuerpo estaba delgado, su piel pálida y su respiración entrecortada. La enfermedad cardíaca que la afligía empeoraba con la altitud de la ciudad, y los costos del tratamiento en la clínica privada, la única que ofrecía una esperanza real, estaban llevando a la familia a la bancarrota. Mateo suspiró profundamente. Sabía que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para salvar la vida de la única persona que más amaba en este mundo. ¿Pero qué? Su trabajo como mecánico en un pequeño taller del barrio apenas le daba para sobrevivir el día a día, para el arriendo y la comida. Las deudas familiares se habían acumulado como una montaña de escombros, y los bancos ya no estaban dispuestos a prestarle ni un peso. Su mente voló a la conversación de la noche anterior con don Elías, el dueño de la tienda de la esquina, un viejo amigo de su difunto padre. «Hay una manera, mijo», le había dicho don Elías en voz baja, su tono cauteloso como si caminara sobre vidrio. «Hay una muchacha, se llama Sofía. Su familia pagará todas tus deudas si te casas con ella». Mateo todavía recordaba cómo su cuerpo se tensó al escuchar esas palabras. Casarse con alguien que ni siquiera conocía solo por plata. Era como vender el alma. Pero, ¿qué otra opción tenía? Si no hacía nada, su mamá podría morir en cuestión de semanas. Sofía es una buena muchacha, continuó don Elías. Pero es ciega desde pequeña. Su familia está buscando a alguien que se case con ella sin condiciones de amor. Solo quieren que sea feliz, que alguien la cuide. Mateo se revolvió el pelo con frustración. ¿De verdad he llegado a esto?, murmuró en ese momento. Pero hoy, después de ver el rostro pálido e indefenso de su madre, supo que la decisión estaba tomada. Se puso de pie, tomó su chaqueta desgastada de una silla de madera en el rincón. Hoy iría a conocer a la familia de Sofía para discutir su matrimonio. Su corazón se sentía como una piedra, pero sus pasos eran firmes. Esto no era sobre amor, era sobre responsabilidad, sobre salvar a su madre, sobre la esperanza de que una vida mejor todavía fuera posible para ellos. Al salir de la casa, los ojos de Mateo se posaron en una pequeña foto familiar en la mesa de la sala. La foto mostraba la sonrisa alegre de él, su madre y su difunto padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se prometió en silencio que, aunque este no fuera un matrimonio ideal, haría cualquier cosa para proteger a su madre. «Perdóname, ma», susurró, como si le hablara a su madre dormida. «Sé que este no es el camino perfecto, pero lo haré por ti». Mateo respiró hondo, luego giró el pomo de la puerta y salió. El cielo azul sobre Bogotá parecía inmenso, pero su corazón se sentía oprimido, atrapado en las calles grises y el aire contaminado de la ciudad. Al final de la cuadra, un taxi amarillo y viejo ya lo esperaba para llevarlo al encuentro que cambiaría su vida para siempre. La boda se celebró en una pequeña notaría del centro, un lugar impersonal y rápido. El aire fresco de la mañana bogotana se mezclaba con el olor a papel viejo y tinta. No había decoración lujosa, ni muchos invitados, solo unos pocos parientes cercanos y amigos que vinieron a presenciar este momento crucial. Mateo estaba de pie junto a Sofía, vistiendo un traje negro desgastado que le había prestado don Elías. Sus ojos miraban al frente, pero su corazón estaba vacío. Sofía, por otro lado, parecía serena. Llevaba un sencillo vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos. Su rostro, fino y delicado, estaba iluminado por una leve sonrisa difícil de interpretar. Sus ojos, cubiertos por unas gafas oscuras, apuntaban hacia adelante, como si el mundo a su alrededor no fuera más que una oscuridad eterna. Sin embargo, había algo en su postura. La forma en que inclinaba la cabeza con plena conciencia. La forma en que sus manos tocaban los pliegues de su vestido con una destreza que hizo que Mateo sospechara.
Realmente es ciega, murmuró Mateo para sus adentros. Intentó desechar ese pensamiento. Pero cuanto más la observaba, mayor era su curiosidad. ¿Cómo podía esta chica estar tan tranquila a pesar de no poder ver? ¿Era todo esto solo una actuación? La ceremonia fue breve y sin rodeos. Después de la firma de los documentos, la familia de Sofía le entregó un sobre grueso a Mateo, una señal de que la deuda de su madre había sido saldada. Mateo recibió el sobre con manos temblorosas. Su corazón se sentía pesado, no por el dinero, sino por un sentimiento de culpa que comenzaba a aflorar. ¿Era esta realmente la forma correcta? ¿Se había convertido en solo una herramienta para la familia de Sofía? Después de la ceremonia, regresaron a la pequeña casa de Mateo en Kennedy. El ambiente en el carro era silencioso. Sofía estaba sentada en el asiento del pasajero, con las manos cruzadas en su regazo. Mientras, Mateo se concentraba en conducir, esquivando los huecos y el caótico tráfico de la avenida Boyacá. De vez en cuando, la miraba de reojo. La chica parecía relajada, incluso sonreía un poco. Como si este matrimonio fuera algo normal para ella. Al llegar a casa, Mateo abrió la puerta y la invitó a entrar. La casa era sencilla, con muebles minimalistas y gastados, pero Sofía no se quejó en absoluto. Caminó con pasos seguros, como si ya estuviera familiarizada con el lugar, aunque era la primera vez que venía. Mateo observó sus movimientos con atención. Cuando pasó junto a una pequeña mesa en la sala, su mano rozó con rapidez un jarrón de flores que estaba a punto de caer, evitando el desastre sin la menor duda. Esto es raro, pensó Mateo. ¿Cómo pudo evitar ese objeto si realmente es ciega? Sin embargo, Mateo decidió quedarse callado. No quería crear tensión en su primer día juntos. En su lugar, trató de hablar con un tono amable, aunque sonaba forzado. ¿Tienes hambre? ¿Puedo prepararte algo de comer, unas arepas o algo?, ofreció Mateo, tratando de ser cortés. No te molestes, respondió Sofía en voz baja. Su voz era suave pero fría. Puedo cuidarme sola. Mateo asintió, aunque Sofía no podía verlo. Detrás de su actitud tranquila, sentía que había una distancia enorme entre ellos. No eran marido y mujer como las parejas normales. Esta relación se parecía más a una fría transacción comercial sin emociones. La noche se hizo más profunda y la atmósfera en la casa se volvió más tensa. Mateo se sentó en una mecedora en la sala, mirando el sobre grueso que todavía estaba sobre la mesa. Ese dinero salvaría a su madre. Pero por alguna razón, sentía que había un precio muy alto que pagar por esta decisión. Mientras tanto, Sofía estaba sentada en un rincón de la habitación. Su rostro estaba inclinado, como si estuviera sumida en sus propios pensamientos. ¿Qué estará pensando realmente?, se preguntó Mateo. ¿Y qué me está ocultando? En medio del silencio de la noche, Mateo se dio cuenta de una cosa. Este matrimonio no se trataba solo de pagar la deuda de su madre. Había un gran secreto que aún no se había revelado, y tenía que encontrar la respuesta antes de que fuera demasiado tarde. Su primera noche juntos transcurrió en una atmósfera silenciosa e incómoda. Mateo se acostó en una colchoneta vieja que había preparado en un rincón de la habitación. Mientras tanto, Sofía estaba sentada en el borde de la cama principal, sus manos tocando la cobija con un movimiento que parecía muy cuidadoso. La tenue luz de una pequeña lámpara de noche era la única iluminación en la habitación. Mateo no podía dormir. Su mente estaba llena de sospechas que se habían fortalecido desde la tarde. ¿Cómo podía Sofía ser tan ágil si se decía que era ciega? Cada movimiento de su cuerpo parecía demasiado seguro para alguien que vivía en la oscuridad. Intentó desechar ese pensamiento, pero cuanto más la observaba, mayor era su curiosidad. De repente, la lámpara de noche se apagó debido a un cortocircuito. La habitación quedó en completa oscuridad. Mateo se sobresaltó. Pero antes de que pudiera levantarse para arreglar la luz, escuchó el sonido de pasos suaves. En la oscuridad, vio la silueta de Sofía levantarse y moverse hacia la puerta de la habitación sin la menor vacilación.
Pasó junto a la mesita, la silla e incluso el jarrón de flores que casi se cae antes, sin tropezar con nada. Mateo se quedó quieto. Su corazón latía más rápido. Esto no era una simple coincidencia. Ninguna persona ciega podría moverse con tanta rapidez y precisión en la oscuridad absoluta. Sofía, la llamó Mateo en voz baja. Su voz sonó más aguda de lo que pretendía. ¿Estás segura de que estás bien? Sofía se detuvo un momento y luego se volvió hacia la voz de Mateo. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Estoy bien, dijo con un tono tranquilo. Estoy acostumbrada a vivir en la oscuridad. Sin embargo, había algo en su forma de responder. Su tono de voz era demasiado relajado. Casi como si estuviera tratando de convencerse a sí misma, lo que hizo que Mateo sospechara aún más. Se levantó de su colchoneta y sacó una linterna del cajón de la mesa. Cuando la luz de la linterna se encendió, su haz se dirigió directamente a los ojos de Sofía. Por un momento, se miraron fijamente. Los ojos de Sofía se veían claros, enfocados y llenos de conciencia. No había duda ni confusión en ellos. Su mirada no era la de alguien ciego. Explícame, dijo Mateo con voz baja pero firme. ¿Qué está pasando realmente, Sofía? Sofía se quedó en silencio. Por primera vez desde que se conocieron, su expresión cambió. Había un destello de tensión en su rostro, como si estuviera considerando si decir la verdad o no. Finalmente, se sentó de nuevo en el borde de la cama, bajó la cabeza y suspiró profundamente. Yo no soy realmente ciega, dijo en voz baja. Su voz era casi inaudible. Mateo sintió que la sangre le hervía. Esas palabras lo golpearon como un martillo. ¿Qué? Preguntó, su voz elevándose. ¿Por qué mentiste? Sofía levantó el rostro. Pero esta vez sus ojos ya no mostraban la gentileza de siempre. Había una firmeza en ellos. Como si estuviera lista para enfrentar las consecuencias de su confesión. Fingí ser ciega porque quería saber si mi futuro esposo realmente me amaba o solo quería mi fortuna, dijo en voz baja. Fui engañada por mi exprometido. Él solo estaba interesado en la plata de mi familia, no en mí como persona. No quería que volviera a pasar lo mismo. Mateo se sentía enojado y confundido a la vez. Se revolvió el pelo con frustración. Así que solo soy una herramienta para ti. Solo una prueba para demostrar algo. ¿No pensaste que esto era injusto para mí? Sofía bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Perdóname, Mateo. No quise lastimarte. Yo solo quería protegerme. La situación se volvió más tensa. Mateo caminaba de un lado a otro en la habitación, tratando de calmarse. No sabía qué decir. Su corazón estaba lleno de una mezcla de ira, decepción y dolor. Sin embargo, detrás de todo eso, también había una curiosidad creciente. ¿Quién era realmente esta mujer que ahora era su esposa? Está bien, dijo Mateo finalmente, su voz fría. Continuaremos con este matrimonio como estaba planeado, pero no esperes que pueda confiar en ti después de esto. Sofía solo asintió. Su rostro todavía estaba húmedo por las lágrimas. Sabía que la confianza de Mateo se había roto y que repararla no sería fácil. En medio de la oscuridad de esa noche, su relación se distanció aún más. La mentira de Sofía había abierto una nueva herida, y Mateo no sabía si podría superar su dolor. Sin embargo, detrás de todo eso, había una pregunta que seguía rondando su mente. ¿Realmente Sofía hizo esto para protegerse o había otra razón que aún no había revelado? Llegó la mañana con la luz del sol que se colaba por las rendijas de la ventana. Sin embargo, el ambiente en la pequeña casa seguía siendo frío y tenso. Mateo estaba sentado a la mesa del comedor. Sus manos sostenían una taza de tinto que ya se había enfriado. Su mirada estaba fija y vacía en dirección a Sofía, que estaba arreglando los platos en la cocina. Sus movimientos seguían siendo ágiles como siempre. No había signos de duda o incertidumbre.
Mateo todavía no podía aceptar la confesión de Sofía de la noche anterior. ¿Cómo podía esta mujer fingir ser ciega solo para probar si él realmente la amaba? ¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo un peón para que la familia de Sofía saldara sus propias deudas? Esas preguntas daban vueltas en su mente, haciéndole difícil concentrarse. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, preguntó Mateo. Finalmente, su voz sonó más aguda de lo que pretendía. No pudo contener más su frustración. Sofía se detuvo un momento en su actividad. Sus manos quedaron suspendidas en el aire, como si dudara en continuar. Yo tenía miedo, respondió en voz baja, su voz temblaba. Tenía miedo de que te enojaras o incluso me dejaras en cuanto lo supieras. Claro que estoy enojado, gritó Mateo, levantándose de su silla. Esto no se trata de amor o dinero, Sofía. Se trata de confianza. Me mentiste desde el principio. Sofía se volvió hacia él. Sus ojos estaban llenos de tristeza. Nunca quise lastimarte, Mateo. Solo quería protegerme. Después de lo que pasó con mi ex prometido. ¿Qué pasó con él?, interrumpió Mateo, curioso a pesar de su enojo. Sofía bajó la mirada, su rostro parecía aún más sombrío. Él solo estaba interesado en la fortuna de mi familia. Cuando supo que no recibiría una herencia tan grande como pensaba, me dejó sin dudarlo. No quería volver a experimentar lo mismo. Mateo apretó su taza de café hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que historias como esa ocurrían a menudo, pero eso no significaba que él tuviera que ser víctima de las sospechas de Sofía. ¿Así que decidiste mentirme para probar algo? ¿Alguna vez pensaste en cómo me sentiría yo? Sofía no respondió. Solo bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. El ambiente en la habitación se volvió más pesado, lleno de un silencio doloroso. Sin embargo, la curiosidad de Mateo aún no estaba satisfecha. Decidió averiguar más sobre el pasado de Sofía. Cuando Sofía entró al baño, Mateo se coló en su habitación. En un pequeño armario, encontró una caja de madera cerrada con llave. Después de intentarlo un rato, logró abrirla. Dentro había documentos médicos que registraban el estado de salud de Sofía. Mateo leyó uno de los documentos con los ojos bien abiertos. El documento afirmaba que la visión de Sofía era perfecta. No había historial de ceguera en absoluto. El corazón de Mateo latió con fuerza. Todas sus sospechas eran ciertas. Sofía le había estado mintiendo, pero luego encontró algo aún más sorprendente. Una carta del ex prometido de Sofía, un tal Julián. En la carta, el hombre se disculpaba por su comportamiento y revelaba que había sido utilizado por su propia familia para obtener dinero de la familia de Sofía. La carta también mencionaba que el ex prometido era víctima del mismo tipo de esquema que Sofía había experimentado. Mateo se sintió confundido. Quizás Sofía no era completamente culpable. Quizás solo era víctima de una situación complicada, pero aún así, la mentira había dañado su relación. Cuando Sofía salió del baño y vio a Mateo sosteniendo los documentos, se congeló. Su rostro se puso pálido como el papel, como si acabara de perderlo todo. ¿Así que esta es la razón?, preguntó Mateo. Su voz era más tranquila esta vez, aunque todavía sonaba fría. Elegiste mentir porque tenías miedo de que te volvieran a lastimar. Sofía asintió lentamente, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Lo siento, Mateo. No sabía de qué otra manera protegerme. Mateo suspiró profundamente. No sabía qué decir. Por un lado, todavía estaba enojado por la mentira. Pero por otro, comenzaba a entender por qué Sofía había hecho todo esto. Está bien, dijo Mateo, finalmente, con voz baja. Continuaremos con esta vida como siempre. Pero no esperes que pueda perdonarte así de fácil. Sofía solo asintió, su rostro lleno de arrepentimiento. Sabía que reparar su relación no sería fácil. Sin embargo, también era consciente de que este era el primer paso hacia la reconciliación. En medio de la tensión,
Mateo sintió que algo comenzaba a cambiar en su corazón. Aunque todavía estaba enojado, no podía negar que había algo en Sofía que le hacía querer quedarse. Quizás algún día podría perdonarla. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera incómoda y fría. Mateo y Sofía vivían como dos extraños bajo el mismo techo. Rara vez hablaban, y cuando lo hacían, la conversación era rígida y formal. Sin embargo, a pesar de que el ambiente entre ellos seguía siendo tenso, el destino comenzó a obligarlos a trabajar juntos. Una mañana, Sofía recibió una carta de su familia. La carta informaba que, como parte del acuerdo matrimonial, debían administrar un proyecto de caridad financiado por la familia de Sofía. El proyecto tenía como objetivo ayudar a los niños de familias de bajos recursos, muchos de ellos desplazados por la violencia en el campo, a tener acceso a la educación en los barrios marginados del sur de Bogotá. Su tarea era asegurarse de que los fondos se utilizaran correctamente y reportar el progreso periódicamente. Mateo inicialmente se negó rotundamente. «No me importa tu proyecto», dijo con frialdad la primera vez que leyó la carta. «Puedes hacerlo tú sola». Sin embargo, Sofía insistió. «Esto no se trata solo de ti o de mí, Mateo», respondió con un tono firme pero suave. «Es nuestra responsabilidad. Si no lo hacemos, mi familia considerará que hemos fallado en cumplir los términos del matrimonio». Mateo se revolvió el pelo con frustración. Sabía que Sofía tenía razón. No tenían más opción que colaborar. Con desgana, finalmente aceptó participar. Su primera reunión con el equipo del proyecto se llevó a cabo en un viejo edificio en Ciudad Bolívar que había sido renovado para servir como un espacio de aprendizaje temporal para los niños. Cuando llegaron, los voluntarios los recibieron cálidamente. Niños pequeños con rostros inocentes y llenos de energía se acercaron inmediatamente a Sofía. Algunos de ellos sostenían libros gastados, mientras que otros llevaban lápices casi sin punta. «Doña Sofía», exclamó uno de los niños, un chico llamado Santiago con una sonrisa brillante. «¿Cuándo podremos empezar a estudiar de nuevo?» Sofía sonrió. Se arrodilló para estar a la altura de los niños. «Mañana, Santiago», dijo suavemente. «Empezaremos mañana, pero esta vez tenemos más libros nuevos y útiles escolares. Les va a encantar». Mateo observó la interacción desde la distancia. Su corazón comenzó a conmoverse al ver cuán natural y sincera era Sofía al interactuar con los niños. Parecía tan llena de afecto, como si hubiera nacido para hacer este trabajo. Había algo en su forma de sonreír que hizo que Mateo se sintiera un poco culpable por su actitud fría durante todo este tiempo. Durante las siguientes semanas, continuaron trabajando juntos. Mateo se centró en la gestión logística, organizando la distribución de libros, útiles y otras necesidades. Mientras tanto, Sofía interactuaba directamente con los niños y los maestros voluntarios. En medio del ajetreo, comenzaron a hablar más a menudo. Al principio, solo sobre asuntos prácticos como los horarios de entrega o las listas de necesidades adicionales. Pero poco a poco, sus conversaciones comenzaron a ampliarse. Una tarde, después de un largo día en el proyecto, Mateo y Sofía se sentaron en un banco de madera en el patio del edificio. El sol comenzaba a ponerse, creando una hermosa silueta en el cielo anaranjado. El aire fresco traía el aroma de la tierra húmeda después de una lluvia ligera. «¿Siempre has querido ayudar a los demás?», preguntó Mateo de repente. Su voz sonó más suave de lo habitual. Sofía se volvió hacia él, un poco sorprendida por la pregunta. «Sí», respondió en voz baja. «Desde pequeña siempre sentí que había mucha gente allá afuera que necesitaba más que yo. Quería hacer algo por ellos, aunque fuera poco». Mateo asintió. Sus ojos estaban fijos en los niños que jugaban a lo lejos. «Nunca tuve un sueño como ese», dijo. Su voz sonaba más introspectiva. «Solo quería encontrar una manera de sobrevivir y proteger a mi mamá». Sofía sonrió levemente. «Eso también es una forma de bondad, Mateo. Proteger a los que amamos es una de las cosas más nobles que se pueden hacer». Esas palabras dejaron a Mateo en silencio.
Nunca había visto su lucha como algo noble. Para él, era solo una obligación. Pero escuchar a Sofía decirlo de esa manera lo hizo sentir un poco diferente. Sin embargo, aunque su relación comenzaba a mejorar, Mateo todavía no había perdonado completamente a Sofía. Decidió darle una pequeña lección como venganza por su mentira. Una noche, mientras se preparaban para dormir, Mateo dejó deliberadamente la luz de la habitación encendida. Sabía que Sofía en realidad no era ciega, así que quería ver su reacción. ¿Por qué la luz sigue encendida?, preguntó Sofía en voz baja. Su voz sonaba dubitativa. Se me olvidó, respondió Mateo con frialdad, fingiendo que no le importaba. Además, ¿qué diferencia hace para ti? ¿No es que puedes ver perfectamente? El rostro de Sofía palideció. Bajó la mirada, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Perdóname, Mateo, dijo en voz baja. Sé que me equivoqué, pero espero que puedas entender mis razones. Mateo se quedó en silencio por un momento, su corazón lleno de un conflicto interno. Por un lado, quería seguir vengándose de la mentira de Sofía. Pero por otro, no soportaba verla llorar. Finalmente, se levantó de su colchoneta y apagó la luz. Duérmete, dijo bruscamente. Su voz era más suave esta vez. Mañana tenemos mucho que camellar. Sofía asintió, su rostro todavía húmedo por las lágrimas. No sabía si Mateo realmente comenzaba a perdonarla, pero se sintió aliviada de que su actitud ya no fuera tan dura como antes. Esa mañana, Mateo estaba sentado junto a la ventana de la sala, observando a los pajaritos que cantaban alegremente en los árboles del patio. El aire fresco traía el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia de la noche anterior. Sin embargo, su mente todavía estaba llena de confusión y conflicto interno. Aunque su relación con Sofía comenzaba a mostrar signos de mejora, todavía no podía olvidar por completo la gran mentira que ella había contado. Mientras tanto, Sofía estaba sentada a la mesa del comedor. Sus manos sostenían una taza de aromática caliente. Su rostro parecía abatido, como si un gran peso siguiera atormentando su mente. Sabía que Mateo todavía estaba enojado con ella, aunque su actitud últimamente había sido más suave. Su mentira había creado un abismo enorme entre ellos, y no estaba segura de si ese abismo podría cerrarse. ¿Por qué lo hiciste, Sofía?, preguntó Mateo. De repente, su voz sonó baja pero llena de presión. No se volteó al hablar. Sus ojos permanecían fijos en los pájaros fuera de la ventana. Sofía se sorprendió al escuchar la pregunta. Dejó su taza sobre la mesa y luego bajó la cabeza profundamente. Yo solo quería protegerme, dijo en voz baja, su voz temblaba. ¿Protegerte de qué?, insistió Mateo, esta vez volteándose para mirar directamente el rostro de Sofía. Sus ojos estaban llenos de curiosidad y frustración. Sofía suspiró profundamente. Sabía que era el momento de revelarlo todo, de contarle a Mateo sobre su doloroso pasado, sobre la verdadera razón por la que había elegido mentir. ¿Recuerdas a mi ex prometido del que te hablé antes?, preguntó Sofía. Su voz era casi inaudible. Mateo asintió, su rostro serio. Él no era una buena persona, continuó Sofía. Su voz comenzó a temblar. Solo estaba interesado en el dinero de mi familia. Cuando nos comprometimos, fingió amarme, me dio la esperanza de que tendríamos una vida feliz juntos. Pero en cuanto supo que no recibiría una herencia tan grande como pensaba, me dejó sin dudarlo. Mateo sintió una punzada en el pecho. Las palabras de Sofía le provocaron compasión, pero también más confusión. Así que decidiste mentirme por miedo a que volviera a pasar lo mismo. Sofía asintió. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No sabía de qué otra manera protegerme, Mateo. No quería que me volvieran a lastimar. No quería confiar en alguien solo para terminar siendo traicionada. Mateo se quedó en silencio. No sabía qué decir. Por un lado, todavía estaba enojado porque Sofía había elegido mentirle. Pero por otro,
comenzaba a comprender cuán profunda era la herida en el corazón de Sofía. La traición que había experimentado en el pasado debió ser muy dolorosa. Tanto que sintió la necesidad de hacer algo tan extremo para protegerse. «Yo no soy él», dijo Mateo. Finalmente, su voz era baja pero firme. «No me importa tu plata. Me casé contigo porque quería salvar a mi mamá». Sofía miró a Mateo con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé», dijo en voz baja. «Y lamento haber dudado de ti. Te juzgué mal, Mateo. Lo siento de verdad». Mateo suspiró profundamente. Sintió que algo en su corazón comenzaba a ablandarse. No porque ya hubiera perdonado completamente a Sofía, sino porque comenzaba a verla como un ser humano común, una mujer que había sido herida y que intentaba protegerse a su manera. Sin embargo, aunque comenzaba a entenderla, había una cosa que todavía le molestaba. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? ¿Por qué elegiste seguir mintiendo? Sofía bajó la mirada, su rostro cada vez más sombrío. «Yo tenía miedo», respondió en voz baja. «Tenía miedo de que si te decía la verdad, ¿me dejarías? Tenía miedo de que nadie me aceptara como soy». Mateo se revolvió el pelo con frustración. Sabía que el miedo de Sofía era comprensible, pero aún así, la mentira había destruido su confianza. «¿Sabes, Sofía?», dijo, su voz sonando más suave esta vez. «A veces, la honestidad es la única manera de construir la confianza. No se puede arreglar una relación mintiendo constantemente». Sofía asintió lentamente. Su rostro estaba lleno de arrepentimiento. «Lo sé», dijo, su voz casi un susurro. «Me equivoqué, Mateo. Me equivoqué mucho». En medio del silencio que envolvía la habitación, Mateo sintió algo extraño en su corazón. Una parte de él comenzaba a ablandarse hacia Sofía. No sabía si esto significaba que ya la había perdonado, pero sabía que no podía seguir viviendo con ira y rencor. «Está bien», dijo Mateo finalmente, su voz más tranquila. «Continuaremos con esta vida como siempre, pero no esperes que pueda perdonarte así de fácil. Esto necesita tiempo». Sofía sonrió levemente. Su rostro todavía estaba húmedo por las lágrimas. «Gracias, Mateo», dijo en voz baja. «Intentaré ser mejor, lo prometo». Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras que envolvían la ciudad. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las hojas de los árboles se agitaran salvajemente en el patio de la pequeña casa de Mateo y Sofía. La atmósfera se sentía inusual, silenciosa pero llena de tensión, como si la naturaleza estuviera advirtiendo sobre algo malo. Mateo estaba sentado en su mecedora, revisando los documentos del proyecto de caridad que debían estar listos para el día siguiente. Sofía, por su parte, estaba ordenando algunas cosas en la sala. Sus movimientos eran ágiles, pero había algo en su expresión que indicaba que ella también sentía la incomodidad de la noche. De repente, un fuerte ruido rompió el silencio. «Chas». El sonido provenía de la cocina. Mateo se levantó de inmediato, sus ojos buscando la fuente del ruido. En cuanto entró en la cocina, vio pequeñas chispas saliendo de un viejo tomacorriente en la pared. En cuestión de segundos, las chispas se convirtieron en una llama que comenzó a extenderse a un armario de madera cercano. «Sofía, fuego», gritó Mateo, presa del pánico. Sofía, que estaba en la sala, corrió de inmediato hacia la voz de Mateo. Vio el fuego que crecía con los ojos desorbitados. Sin embargo, a pesar de lo aterrador de la situación, sus movimientos se mantuvieron tranquilos. Inmediatamente tomó una manta gruesa del sofá y se la arrojó a Mateo. «Apaga el fuego con esto». «Rápido», gritó. Su voz era firme y controlada. Mateo cubrió rápidamente las llamas con la manta. Pero el fuego ya había comenzado a extenderse a otras partes de la cocina. El humo negro comenzó a llenar toda la casa, haciendo que el aire fuera cada vez más denso y difícil de respirar. «Tenemos que salir de aquí», dijo Mateo, tirando de la mano de Sofía para irse. Pero Sofía se negó. «No»,
Mateo. Los documentos del proyecto de caridad todavía están en la sala. No podemos dejarlos. Su rostro estaba lleno de angustia. Mateo dudó por un momento. El fuego era cada vez más grande y el peligro más real. Pero sabía que esos documentos eran muy importantes para ellos. Con la respiración entrecortada por el humo, se apresuró a volver a la sala para coger la maleta que contenía los documentos. Mientras tanto, Sofía intentaba apagar el fuego con todo lo que podía. Cogió un balde de agua del baño y vertió su contenido sobre los focos de fuego que aún no eran demasiado grandes. Aunque su cuerpo parecía débil, sus movimientos eran rápidos y ágiles. Como si no tuviera miedo en absoluto. Sin embargo, cuando Mateo salió de la sala con los documentos, vio a Sofía atrapada en un rincón porque el fuego comenzaba a extenderse hacia ella. Gritó con pánico. «Sofía, por aquí», gritó Mateo, corriendo hacia su posición. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una viga de madera del techo de la cocina se derrumbó, bloqueando su camino. Sofía quedó atrapada en medio de un cerco de fuego que crecía sin cesar. «Yo no puedo salir», gritó Sofía. Su voz comenzó a quebrarse por el miedo. Mateo no lo pensó dos veces. Arrojó la maleta con los documentos fuera de la casa y luego se apresuró a encontrar una ruta alternativa para llegar a Sofía. Usando una silla como apoyo, logró saltar sobre la viga derrumbada y llegar al lado de Sofía. «Agárrate a mí», ordenó Mateo, tirando de la mano de Sofía con fuerza. Con un fuerte tirón, Mateo logró sacar a Sofía del cerco de fuego. Ambos tosían violentamente por el humo denso, pero habían logrado salvarse. Al llegar al patio delantero, cayeron al suelo. Sus cuerpos temblaban por el shock y el agotamiento. El fuego se hacía más grande, devorando toda la casa. Los vecinos comenzaron a llegar, ayudando a apagar el fuego con baldes de agua y mantas mojadas. Algunos llamaron a los bomberos, pero tardaron en llegar. Después de varias horas, el fuego finalmente fue extinguido. La pequeña casa en la que vivían había quedado destruida, solo quedaban ruinas carbonizadas. Mateo y Sofía se sentaron en el banco del jardín de un vecino. Sus cuerpos todavía temblaban. Sus rostros estaban cubiertos de hollín y su ropa mojada de sudor y agua. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Sofía en voz baja. Su voz temblaba. «¿Por qué me salvaste?». Mateo se volvió hacia ella. Su rostro estaba lleno de una emoción difícil de explicar. «Yo no lo sé», respondió después de un momento. «Quizás porque no podía verte morir. No sé por qué, pero no quería perderte». Sofía bajó la cabeza, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No sabía qué decir. Su corazón estaba lleno de un sentimiento de culpa y gratitud inconmensurable. Unos días después, recibieron noticias del médico. Debido a la exposición al humo caliente y denso durante el incendio, la vista de Sofía comenzó a deteriorarse. El médico advirtió que si no se trataba adecuadamente, Sofía podría perder la vista por completo en poco tiempo. Mateo escuchó la noticia con el corazón destrozado. No sabía qué decir. ¿Cómo era posible que la mujer que una vez mintió sobre su vista ahora estuviera realmente al borde de la ceguera? «Perdóname, Mateo», dijo Sofía en voz baja cuando estaban solos en el hospital. «Parece que el karma finalmente me alcanzó. Merezco esto». Mateo tomó la mano de Sofía con fuerza. «No hables así», dijo con firmeza. «Esto no es tu culpa. Fue un accidente. Y yo me quedaré a tu lado, pase lo que pase». Las semanas después del incendio pasaron lentamente y llenas de incertidumbre. Mateo y Sofía se alojaron temporalmente en la casa de uno de los amables vecinos. Una pequeña habitación apenas suficiente para ambos. El aire en la habitación se sentía sofocante, pero para Mateo, la mayor presión no provenía de las condiciones físicas, sino del cambio emocional que comenzaba a crecer en su corazón. Sofía se quejaba cada vez más de su visión borrosa. El médico le había recetado medicamentos e instrucciones para cuidar sus ojos, pero el pronóstico no era muy alentador.
A pesar de ello, Sofía intentaba sonreír, como si quisiera convencer a Mateo de que estaba bien. Sin embargo, Mateo no podía ignorar la realidad. Veía cómo Sofía a veces tropezaba con pequeños objetos en el suelo o cómo tenía que tantear para coger algo. Cada vez que eso sucedía, su corazón se sentía como si lo apuñalaran. No sabía qué hacer más que estar a su lado, ayudándola de pequeñas maneras. Una mañana, Mateo se despertó temprano y encontró a Sofía sentada cerca de la ventana. Su rostro estaba inclinado. El sol, que normalmente la hacía sonreír, ahora parecía una nueva carga que debía enfrentar. La luz brillante solo empeoraba el dolor en sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó Mateo en voz baja, acercándose a ella con cuidado. Sofía levantó el rostro, tratando de sonreír aunque la sonrisa parecía frágil. Sí, dijo brevemente. Solo. Un poco difícil de ver. Mateo acercó una silla pequeña y se sentó a su lado. No sabía qué decir, pero en silencio comenzó a darse cuenta de cuánto amaba a esta mujer. No porque fuera perfecta, sino porque era tan humana, llena de defectos, vulnerabilidad y coraje. Te ayudaré, dijo Mateo. Finalmente, su voz sonó más suave de lo habitual. Pasaremos por esto juntos. Sofía se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué haces esto, Mateo? ¿Por qué todavía te preocupas por mí después de todo lo que hice? Mateo suspiró profundamente. Porque ya he visto quién eres realmente, Sofía. No eres una mala persona. Solo necesitas a alguien que pueda entenderte. Esas palabras dejaron a Sofía en silencio. No sabía si sentirse aliviada o avergonzada. Sin embargo, había algo en el tono de voz de Mateo que la hacía sentir segura. Como si ya no estuviera sola. Con el paso del tiempo, su relación comenzó a cambiar. Mateo ya no veía a Sofía como alguien que le había mentido. La veía como una mujer que luchaba contra el miedo y el trauma del pasado. Y de alguna manera, esa lucha lo hacía enamorarse más de ella. Una tarde, mientras estaban sentados en el patio trasero de la casa del vecino, Mateo vio a Sofía intentando leer un pequeño libro que había tomado prestado del proyecto de caridad. Entrecerraba los ojos con fuerza, pero seguía tratando de enfocarse en las letras que se volvían cada vez más borrosas. Déjame leerte, dijo Mateo de repente, quitándole el libro de las manos. Sofía sonrió levemente. Gracias, dijo en voz baja. Mateo comenzó a leer la historia del libro con una voz baja y llena de sentimiento. Mientras tanto, Sofía estaba sentada a su lado, escuchando con atención. Había algo en ese momento que los hizo sentir más cercanos. Como si estuvieran compartiendo un pequeño mundo que solo les pertenecía a ellos. Después de algunas semanas, Sofía comenzó a depender completamente de Mateo para las actividades diarias. Mateo la ayudaba a caminar, le leía documentos e incluso la guiaba al comer. Al principio se sentía incómodo, pero poco a poco comenzó a disfrutar de su nuevo papel como los ojos de Sofía. Sin embargo, aunque su relación se fortalecía, Mateo todavía reflexionaba a menudo sobre el futuro. ¿Y si Sofía perdía la vista por completo? ¿Sería lo suficientemente fuerte para permanecer a su lado? Esas preguntas lo atormentaban, pero eligió no decírselo a Sofía. No quería preocuparla. Una noche, mientras estaban sentados juntos en la pequeña habitación, Mateo finalmente se atrevió a preguntar algo que le había estado molestando. Sofía, la llamó en voz baja, su voz sonaba vacilante. ¿Cómo te sientes con todo esto? Sobre la posibilidad de perder la vista. Sofía bajó la cabeza. Su rostro parecía sombrío. Tengo miedo, respondió honestamente, pero también estoy aprendiendo a aceptarlo. Sé que no puedo cambiar el destino. Lo único que puedo hacer es hacer las paces con él. Mateo le apretó la mano con fuerza. Siempre estaré aquí para ti, Sofía. Pase lo que pase. Sofía sonrió. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Gracias, Mateo, dijo en voz baja. No sé qué haría sin ti. En medio de la oscuridad de esa noche,
Mateo se dio cuenta de que ya no se sentía agobiado por su matrimonio. Al contrario, comenzaba a sentir que era su destino encontrarse, protegerse y amarse mutuamente a pesar de todas las imperfecciones. Los días después de la llegada de Julián pasaron con una tensión que no había desaparecido del todo. Aunque Sofía había rechazado a ese hombre con firmeza, Mateo todavía sentía que algo no cuadraba en su corazón. No podía deshacerse de la sensación de que Julián no se rendiría tan fácilmente, que había otro plan gestándose detrás de la sonrisa astuta de ese hombre. Una noche, mientras estaban sentados en la pequeña sala de la casa del vecino, Mateo decidió hablar de esto con Sofía. «No creo que solo haya venido a disculparse», dijo Mateo en voz baja. Su voz sonaba más cautelosa de lo habitual. «Hay algo raro en él. Realmente solo quería arreglar las cosas contigo». Sofía bajó la mirada. Sus manos jugaban con el borde de una vieja manta que cubría sus piernas. «Yo tampoco estoy segura», respondió en voz baja. «Pero ya le dije que no me interesa más. Ya te elegí a ti, Mateo». Mateo sonrió levemente, aunque había una sombra de duda en sus ojos. «Solo me preocupa que intente algo peor», dijo. «La gente como él no suele rendirse tan fácilmente». Sofía asintió, su rostro parecía sombrío. Sabía que Mateo tenía razón. Julián no era un hombre que se rindiera fácilmente, especialmente si había algo que deseaba mucho. Y esta vez, claramente todavía quería a Sofía. Unos días después, las sospechas de Mateo comenzaron a confirmarse. Recibió noticias de uno de sus viejos amigos, Camilo, que trabajaba como mensajero en una empresa de envíos. Camilo le dijo que había visto a Julián reuniéndose con frecuencia con unos tipos extraños en un café en las afueras de la ciudad. Parecían estar planeando algo serio. «No sé exactamente de qué hablaban», dijo Camilo. Su voz sonaba preocupada. «Pero escuché el nombre de Sofía varias veces. Parece que están planeando algo grande». Mateo sintió que la sangre se le helaba. Inmediatamente se dio cuenta de que esto era un asunto serio. Sin dudarlo, decidió investigar más a fondo. Esa noche, siguió en secreto Julián hasta el café donde se llevaba a cabo la reunión. Desde detrás de una ventana de vidrio algo opaca, Mateo observó a Julián y a otros dos hombres de aspecto sospechoso. Con cuidado, intentó acercarse para escuchar su conversación. Sus voces eran débiles, pero lo suficientemente claras para que Mateo entendiera la esencia. «Tenemos que hacer que parezca un accidente», dijo uno de los hombres. Su voz era fría y sin emociones. «No podemos fallar esta vez». Julián asintió, su rostro parecía tenso. «Sí, tenemos que alejarla de ese tipo», dijo. «Si se separan, volverá a mí. Sé que todavía siente algo por mí». Mateo sintió que su cuerpo se congelaba. Esas palabras fueron como un cuchillo en su corazón. Así que Julián realmente tenía la intención de lastimar a Sofía para recuperar su atención. Y lo que era más aterrador, no dudaría en poner en peligro la vida de Sofía. Sin pensarlo dos veces, Mateo abandonó el café. Su corazón estaba lleno de una ira y un miedo tremendos. Tenía que advertir a Sofía, pero también sabía que no podía enfrentarse a Julián solo. Necesitaba ayuda. Al día siguiente, Mateo decidió contactar a don Elías, el amigo cercano de su difunto padre, que también tenía muchos contactos en el mundo legal. Después de escuchar la historia de Mateo, don Elías actuó de inmediato. Contactó a la policía y les dio información sobre el malvado plan de Julián. «No te preocupes, mijo», dijo don Elías. Su voz estaba llena de confianza. «¿Detendremos a ese hombre antes de que haga algo peor?». Mateo se sintió aliviado. Aunque sabía que esto no había terminado, tenía que asegurarse de que Sofía estuviera a salvo, pasara lo que pasara. Esa noche, la policía logró arrestar a Julián y a sus dos cómplices mientras planeaban su próximo movimiento. Las pruebas encontradas en el lugar eran lo suficientemente sólidas como para acusar a Julián de conspiración e intento de asesinato. Cuando llevaron a Julián a la comisaría, miró a Mateo con los ojos llenos de ira.
Te arrepentirás de haberte metido en mis asuntos, gruñó Julián. Su voz estaba llena de amenazas. Mateo solo sonrió con frialdad. No dejaré que lastimes a la persona que amo, respondió con firmeza. Este es el final de todas tus mentiras. Al día siguiente, Mateo le contó a Sofía lo que había sucedido. Al principio, Sofía se sorprendió y se preocupó, pero luego se sintió aliviada de que todo hubiera terminado. Miró a Mateo con los ojos llenos de lágrimas, llenos de gratitud. Gracias, Mateo, dijo. Su voz temblaba. No sé qué hubiera pasado si no hubieras hecho esto. Mateo tomó la mano de Sofía con fuerza. Te prometí que siempre te protegería, Sofía, dijo con un tono firme. No importa lo que pase. En medio del alivio, Mateo se dio cuenta de que este era un momento de redención para él. Ya no sentía que su matrimonio fuera un error. Al contrario, sentía que era el destino, que estaban destinados a protegerse y amarse mutuamente, aunque todo hubiera comenzado con una mentira. Varios meses después del arresto de Julián, la vida de Mateo y Sofía comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Aunque su antigua casa había sido destruida por el incendio, lograron reconstruir sus vidas en una casa sencilla que alquilaron con la ayuda de la familia de Sofía. La casa no era grande, pero era suficiente para darles una sensación de seguridad y comodidad. Sin embargo, había una cosa que seguía atormentándolos. La vista de Sofía empeoraba cada vez más. Cada día tenía que esforzarse más para ver el mundo que la rodeaba. Los colores brillantes que antes eran tan hermosos se desvanecían lentamente en sombras grises. Pero a pesar de ello, Sofía se mantenía fuerte. Intentaba no dejar que sus miedos la dominaran. Mateo siempre estaba a su lado, ayudándola de maneras pequeñas pero llenas de amor. Le leía libros, la guiaba cuando paseaban por el parque, e incluso la ayudaba a escribir cartas para el proyecto de caridad que todavía dirigían juntos. Al principio, Sofía se sentía incómoda dependiendo de Mateo, pero poco a poco se dio cuenta de que esto era parte de su relación, apoyarse mutuamente en todas las imperfecciones. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y el cielo se llenaba de tonos naranjas y morados, se sentaron en un banco del parque cercano a su casa. Sofía miraba al cielo con ojos que ya casi no podían ver nada. Sin embargo, sonrió, como si todavía pudiera sentir su belleza. Mateo, lo llamó en voz baja. Su voz sonaba suave pero llena de emoción. ¿El cielo sigue siendo tan hermoso como antes? Mateo se volvió hacia ella. Su corazón se encogió. Quería responder con palabras que pudieran consolarla. Pero sabía que Sofía merecía la verdad. Sí, dijo finalmente, su voz temblaba más de lo habitual. El cielo sigue siendo igual de hermoso, incluso más. Sofía sonrió, su rostro parecía en paz. Me alegro, dijo en voz baja. Aunque ya no puedo verlo, sé que todavía está ahí. Y... ¿te tengo a ti para que me lo describas? Mateo le apretó la mano con fuerza. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No sabía qué decir. ¿Cómo podía esta mujer mantenerse fuerte a pesar de perder una de las cosas más preciosas de su vida? Siempre estaré aquí para ti, Sofía, dijo Mateo finalmente, su voz llena de convicción. Quizás no pueda devolverte la vista, pero puedo ser tus ojos. Puedo ayudarte a ver el mundo a mi manera. Sofía se volvió hacia él. Sus ojos estaban llorosos, aunque su vista ya estaba borrosa. Gracias, Mateo, dijo en voz baja. No sé qué haría sin ti. Se sentaron en silencio durante un rato, disfrutando de ese momento de unión. Una suave brisa acariciaba sus rostros, trayendo el aroma de las flores que florecían en el parque. Detrás de la oscuridad que comenzaba a envolver el mundo de Sofía, una nueva luz comenzaba a brillar en su corazón. Una luz que provenía del amor de Mateo. Sin embargo, aunque su relación se fortalecía, los pequeños desafíos persistían. Una noche, mientras ordenaban los documentos del proyecto de caridad en la sala, Sofía de repente se echó a llorar. Sus manos temblaban mientras intentaba leer las letras en el papel.
Pero ya no podía ver nada. Yo. No puedo verlo en absoluto, dijo. Su voz estaba llena de desesperación. Ya no puedo hacer nada. Mateo se arrodilló inmediatamente a su lado, sosteniendo sus manos con fuerza. No estás sola, Sofía, dijo con un tono firme. Lo haremos juntos. No necesitas ver para poder contribuir. Tienes un corazón, y tu corazón es más fuerte que cualquier otra cosa. Sofía bajó la cabeza, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Pero esta vez no se sentía sola. Sabía que Mateo tenía razón. No necesitaba ver para poder hacer algo significativo. Solo necesitaba creer en sí misma y en las personas que la amaban. Unas semanas después, decidieron abrir una nueva rama de su proyecto de caridad, una escuela inclusiva para niños con discapacidad. Sofía estaba muy entusiasmada con la idea. Quería ayudar a otros niños que también enfrentaban desafíos similares, ayudarlos a encontrar su fuerza y potencial a pesar de sus limitaciones físicas. Esta escuela será un lugar donde todos los niños puedan aprender sin límites, dijo Sofía con entusiasmo mientras planeaban el concepto juntos. Y demostraremos que las discapacidades no son un obstáculo para alcanzar los sueños. Mateo sonrió al ver lo apasionada que estaba Sofía. Sabía que esta mujer había encontrado un nuevo propósito en su vida, algo más grande que ella misma. Lo haremos juntos, dijo. Su voz estaba llena de convicción. Haremos de esta escuela un lugar lleno de esperanza. En medio de todos los desafíos y cambios, Mateo y Sofía se acercaron más. Aprendieron a aceptarse, apoyarse y amarse mutuamente en todas sus imperfecciones. Se dieron cuenta de que el amor verdadero no se trata de la perfección, sino de cómo dos personas pueden complementarse y enfrentar juntas las tormentas de la vida. En las noches silenciosas, Mateo a menudo miraba a Sofía durmiendo tranquilamente a su lado. No sabía qué pasaría en el futuro. Pero sabía una cosa. Nunca dejaría a esta mujer. Había encontrado la luz detrás de la oscuridad, y esa luz era Sofía. Esa mañana el cielo estaba despejado y el sol brillaba intensamente. Como si la naturaleza estuviera celebrando un día especial para Mateo y Sofía. Después de meses de arduo trabajo, la escuela inclusiva que soñaban finalmente se inauguró oficialmente. El pequeño pero colorido edificio se erigía en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles verdes que le daban un aire de paz. En la entrada, un letrero que decía Escuela Luz de Esperanza daba la bienvenida a los invitados con un mensaje lleno de optimismo. Mateo y Sofía estaban de pie en el patio delantero, vestidos con ropa sencilla pero ordenada. Sus rostros estaban llenos de sonrisas, aunque había rastros de cansancio después de meses de preparación. Hoy era la prueba tangible de su lucha. La prueba de que el amor y la perseverancia podían cambiar el mundo, aunque fuera a pequeña escala. Los niños comenzaron a llegar, acompañados por sus padres que parecían llenos de esperanza. Había niños en sillas de ruedas, otros con discapacidad auditiva, y también algunos ciegos, como lo había sido Sofía. Sin embargo, todos sus rostros brillaban de entusiasmo y felicidad. Venían con grandes sueños en sus pequeños corazones, y Mateo y Sofía prometieron ayudarlos a hacerlos realidad. Bienvenidos, dijo Sofía con voz suave a uno de los niños pequeños que tiraba de su mano. Aunque no podía ver el rostro del niño, sabía que su cálida sonrisa seguramente lo haría sentir cómodo. Mateo estaba detrás de ella, observando cómo Sofía interactuaba con los niños. Se sentía orgulloso, pero también conmovido al ver lo natural y sincera que era. Sabía que Sofía había encontrado su vocación, dando esperanza a las personas necesitadas, como él mismo lo había sido antes. Después de la ceremonia de apertura, se sentaron en un banco largo en el patio de la escuela, disfrutando del ambiente cálido. Algunos niños todavía jugaban a su alrededor, riendo alegremente sin preocuparse por sus limitaciones. Esas voces eran como música que llenaba los corazones de Mateo y Sofía de paz. «¿Sabes?», dijo Sofía en voz baja. Su voz sonaba más ligera de lo habitual. «Nunca imaginé que perder la vista me llevaría a este punto». Mateo se volvió hacia ella, con los ojos llenos de emoción.
Yo tampoco imaginé que nuestro matrimonio, que comenzó con una mentira, nos llevaría a este lugar, respondió, su voz llena de convicción. Pero estoy agradecido. Estoy agradecido porque finalmente encontramos este camino juntos. Sofía sonrió. Su rostro parecía más en paz que nunca. Gracias, Mateo, dijo en voz baja. No sé qué haría sin ti. Tú eres la luz en mi oscuridad. Mateo tomó la mano de Sofía con fuerza. Su corazón estaba lleno de un amor tan profundo que era difícil de expresar con palabras. Y tú eres la luz de mi vida, Sofía, dijo con un tono firme. Te amo tal como eres. No porque seas perfecta, sino porque eres tú misma. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, aunque su vista ya no podía ver nada. Pero sabía que las palabras de Mateo eran la verdad. Sentía ese amor en cada caricia de su mano, en cada palabra que decía, en cada paso que daban juntos. Unas semanas después, celebraron una reunión familiar en su pequeña casa. La familia de Sofía vino a celebrar el éxito de la escuela inclusiva. Mientras tanto, don Elías y algunos amigos cercanos de Mateo también estuvieron presentes. En un ambiente lleno de calidez, Mateo decidió revelar algo muy importante. Quiero decirle algo a Sofía, dijo Mateo. Su voz sonaba firme pero llena de emoción. Todos los ojos se volvieron hacia él. Sofía se giró hacia la voz de Mateo. Su rostro parecía confundido. ¿Qué pasa, Mateo? Mateo se arrodilló frente a Sofía, tomando sus dos manos con fuerza. Sofía, sé que nuestro matrimonio comenzó por las razones equivocadas. Me casé contigo para pagar la deuda de mi madre, y tú te casaste conmigo para protegerte. Pero a lo largo de este viaje, aprendí algo mucho más valioso que el dinero o las mentiras. Se detuvo un momento, mirando directamente a los ojos de Sofía. Aunque sabía que ya no podía verlo. Aprendí que el amor verdadero no se trata de la perfección, sino de cómo dos personas pueden complementarse en sus imperfecciones. Te amo, Sofía. Te amo no porque puedas ver o no, sino porque eres la mujer más fuerte, valiente y sincera que he conocido. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía. Su rostro estaba lleno de una emoción indescriptible. Mateo, dijo en voz baja, su voz temblaba. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, continuó Mateo. Su voz se volvió más firme. No por obligación o por un contrato, sino porque realmente te amo. Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado, para siempre. Todos en la habitación estallaron en aplausos. Mientras tanto, Sofía solo podía llorar en silencio. Tomó la mano de Mateo, atrayéndolo hacia un abrazo. Yo también te amo, Mateo, dijo en voz baja, su voz llena de ternura. Más que a nada en este mundo. Afuera de la casa, el sol comenzaba a ponerse, creando una hermosa silueta en el cielo anaranjado. Mateo y Sofía estaban de pie en el porche, tomados de la mano, listos para enfrentar el futuro juntos. No sabían qué pasaría al día siguiente, pero sabían una cosa, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Su amor había pasado por el fuego, las mentiras y la oscuridad.